Hola, continuando con nuestro análisis cinematográfico, habíamos hablado que en esta escena Jesús estaba muy enfrente de las cantimploras donde ocurre el milagro del vino. Esto en filmes pasados no se había visto y era un atrevimiento que Miguel Zacarías se tomaba respecto a este tipo de escenas. En el cuarto fotograma vemos entonces la escena del milagro de la resurrección. En ella pues se ve a un Cristo de atuendo blanco, un poco desgastado y con unas marcas de heridas en su cuerpo. Aquí cabe resaltar que hay un juego de sombras en la pared que destaca, digamos, la presencia en un recinto cerrado donde los discípulos son testigos, algo que con el tiempo va a cambiar esa tendencia, puesto que Cristo va a aparecer sin el atuendo y en otros lugares, pues como ya se había visto también en trabajos anteriores, en el monte de Galilea, por ejemplo. Continuando con el trabajo de Miguel Zacarías para finalizar, el film Jesús, el Niño Dios, está enfocado netamente en la historia desde que ocurre el milagro del Espíritu Santo a María hasta donde ellos tienen que salir de la ciudad de Belén. Y en consecución con lo que se había dicho, la pauta milagrosa de Jesús es que acá puede partir el inicio de esta historia, ya que al ser identificada María, pues ella, el milagro es que se sustituye el niño por un ramo de flores. Y a raíz de eso se desencadenan las historias que hemos tratado anteriormente del mismo autor, con los mismos personajes y en consecución también con la historia cristiana. En este trabajo, en el Mesías de Roberto Rossellini, pues tenemos a un Cristo con una perspectiva muy terrenal, en la cual también, digamos, el tipo de escenas manejadas en los milagros y también el recinto usado es muy adecuado a la época en la que se desarrolló esta historia, o sea que se carece de grandes templos, de grandes estructuras, y así como también es muy natural la representación de la divinidad. Tanto que me atrevo a decir que aquí no hay milagros. Los milagros son actos muy naturales. Se representa, por ejemplo, acá la escena de los peces, donde aquí también empieza a marcarse la pauta. Se es más natural esta escena donde Jesús también se sube al barco con los nuevos discípulos, porque se está representando la pesca de los apóstoles. En segundo lugar tenemos la escena también donde él está multiplicando los panes, pero siempre se ve que está rodeado de mucha más gente y pese a que él está en un monte, por decirlo así, él se mantiene agachado eh, a la misma altura del público, o sea que siempre mantiene una posición de semejanza frente a los demás. Inclusive en una escena de esta película, él es echado de su pueblo y aquí es lo que se quiere representar como esa figura que ya no es tan divino y no es una persona como un ideal, sino que también es una persona que tiene problemas y que también puede generar un inconveniente en la sociedad. La escena más característica y con la cual me atrevo a decir que el autor, Roberto Rossellini, se aleja totalmente de la divinidad es en la resurrección, puesto que la mujer que hace de María es testigo de que Jesús ya no está en el lugar donde se dejó, pues siempre se ha querido representar a Jesús que se pone en un sepulcro, en una cueva, y en este caso no está, pero tampoco al finalizar el film no aparece, digamos, Jesús en un monte, ni Jesús como imagen divina siendo resucitado, sino que finaliza con los créditos y una imagen en el cielo, también pues la mirada de María hacia el cielo es muy destacable, ya que no se enfoca netamente en la imagen de Jesús como resucitado. María, Madre de Jesús, es una película más enfocada en la vida de María, de la Madre. Los ojos y la historia, por decirlo así, la historia de Jesús está contada en forma a los ojos de María.
Muy pocos milagros son presenciados y en la mayoría de las escenas donde Jesús tiene mucha participación, se le quiere dar la misma participación al papel de mujer. Eh, Únicas escenas de representación muy características en la que Jesús convierte el vino y pues aquí no está sobre las cantimploras, pero es esta persona la que se da cuenta pues del efecto del cambio y la imagen de María que nunca había sido pues tan destacable en un tipo de escenas, en un tipo de escenas de estas. Aquí está la escena final de la resurrección. Se usa los mismos efectos que se venían trabajando anteriormente, el atuendo blanco, la cámara apuntando hacia arriba, en sinónimo de que se está elevando algo hacia el cielo. Son recursos que también usa Kevin Connon en este film. La Pasión de Cristo es quizás uno de los films más discutidos del nuevo siglo. Y es que hay mucho debate con respecto a esta película porque ya se había perdido la pauta de la representación de Cristo y se había dado como un desinterés en el tema. Sin embargo, aquí Mel Gibson apunta a lo mismo, a la naturalidad de Jesús, a esa forma de ser humano, de sentir. Mm, Siempre Jesús se ve representado en forma de karma y muy pocos son los recuerdos donde él está pues está orando en su pasado, también son los recuerdos del pasado. Algo muy característico es que también se juega con los contrastes al inicio de la película, cuando se quiere representar a Jesús en la imagen de la tentación del mal. Los milagros, como se dice aquí también, son algo más consecuente, menos divino. Por ejemplo, Jesús es una persona que hace las cosas con sus manos, hace vino, hace mesas, pues por esto que es carpintero, pero digamos anteriormente no se había querido dar un enfoque tan claro. Y la película en sí también representa mucho el dolor, usa, usa efectos especiales de heridas, usa también un lenguaje visual bastante fuerte. Por ejemplo, aquí en la escena de la resurrección ya se empieza a marcar una nueva pauta en la que él se pone de pie, deja el manto sobre el sepulcro y luego aparece en otro lugar fuera o lejos de los discípulos. Bueno, en el puesto 12 tenemos la película de El discípulo de Emilio Ruiz Barrachina. Y aquí esta película es un hit, puesto que aquí se quiere dar una imagen mucho más terrenal de Jesús. Aquí inclusive se ve el acercamiento carnal de Jesús hacia una mujer. Y de pronto ese es el milagro fílmico de esta película. A raíz de eso también la importancia que se le hace deseo carnal, tanto que Jesús logra ver esta mujer caminando sobre el mar y ya no es él como se tenía acostumbrado, sino que es la mujer, el ideal, lo que él está persiguiendo en esta tierra. Imágenes como las escenas de los milagros, en esta escena donde está resucitando, es una resurrección y no resurrección a la vez, puesto que él aparece en la escena donde está la persona muerta, pero posteriormente no aparece esta persona resucitada, ni viva, ni abriendo los ojos como si se logra recurrir en otros films. Eh, Asimismo, por esa línea del Dios más terrenal, luego de que él muere en la cruz, se hace una alusión textual hacia los dolores terrenales en la tierra y que las peores batallas se han librado en nombre de Jesús, que es el cuarto fotograma. Sin embargo, pues después de esto no se muestra ni a un Jesús resucitado, ni a una imagen de divinidad, ni nada por el estilo. En el número 13 tenemos una película de Chris Cyrus Novarest, El joven Mesías. Esta película fue realizada en el año 2016. En ella se quería mostrar la imagen de Jesús de niño, netamente, y es muy también centrada en los milagros. El cine volvió a tener la tendencia a mostrar una idea de divinidad un poco más natural
y empleando muchos efectos especiales. Aquí se tiene la primera escena donde Jesucristo de niño resucita un ave en el mar. Mm, La segunda escena que se puede encontrar es cuando entran con su tío y es también el milagro de la sanidad y donde el agua y la escena de las burbujas, todo ese efecto juega como un papel importante aportando misticismo a la escena. Algo que también le da un aspecto muy terrenal y de sufrimiento, pese a que es un niño, es que cuando revive a este joven que por causas del mal fallece, Jesús lo revive, esta misma persona se encarga de golpear a Jesús, entonces ahí también se quiere revelar el karma y es una escena donde el muerto propiamente abre los ojos después del milagro, lo que se había perdido, por ejemplo, en el film anterior, como se había discutido. La escena de Rabino que toma la visión, generalmente es un hombre, aquí no cambia mucho. Jesús está escuchando en el templo, mas no participa activamente como un orador. Entonces también se da como algo más de realismo, puesto que yo también dudo de la capacidad profética de un niño, aunque pues en el cine se destaca esa característica. El Hijo de Dios de Christopher Spencer es un film muy a la fecha y que está afianzado al texto bíblico. Eh, Hay una clara representación de los milagros como es la multiplicación de los panes. Sin embargo, aquí el, el director se atreve a cambiar la imagen del rabino, del ciego en el templo, por el de una mujer que de todas maneras mira a Jesús y que es una escena que ya se venía trabajando anteriormente. La persona que mira a Jesús y Jesús estando de espaldas. Escenas como la resurrección, ya habíamos hablado de la pauta que se marca, es que Jesús aparece en el sepulcro dejando prendas, sus prendas en el lugar. Y aquí ya propiamente vuelve a aparecer Jesús alrededor de los discípulos, por eso digo que es un texto más apegado a la Biblia y donde se tratan nuevamente efectos en el atuendo, pero ya explicados de manera más consecuente. Por ejemplo, el brillo en la ropa, que es un brillo que se puede dar, por ejemplo, por un reflejo de alguna ventana que está reflejando en este espacio. En último lugar, tenemos el film latinoamericano de Jesús de Nazaret, Rafael Lara. En este se emplean varios recursos, también es una representación muy divina, pero más terrenal, aunque menos ideal que, por ejemplo, el film del discípulo, puesto que acá no se muestra una imagen carnal de Jesús hacia las mujeres, pero sí una cercanía más al lenguaje verbal de la actualidad y no tanto al texto bíblico. Escenas como la multiplicación de los peces en el mar, la pesca de los discípulos, se vale de que Jesús también está en el arca y por ejemplo imágenes del sol de fondo, apuntando toda su luz, es válida para representar la divinidad. Aquí se usan recursos nuevamente como el reflejo de luz detrás de Jesús, imágenes celestiales que reflejan y representan la divinidad. Aquí nuevamente en el fotograma de la representación del milagro del vino, Jesús está detrás de las cantimploras y él no está manipulando el vino. Sin embargo, ocurre el milagro y algo que se marca es el asombro. El asombro de las personas es lo que marca también ese milagro. Y finalmente, pues algo que todavía sigue marcado y que cuando se representa la resurrección es el fondo blanco con una luz de entrada y la imagen de Jesús en el centro, donde se representa pues la divinidad, el centro. Sin embargo, acá pues no se recurre a efectos especiales, por ejemplo en el traje que ilumine y se pierde, por ejemplo, por completo, digamos, la representación de la transfiguración, donde este personaje asciende hacia los cielos. Bueno, eso es todo, muchas gracias